Muy bien, pues muy buenas tardes a Casa de América, a una sesión de historia que espero sea apasionante, una conversación con motivo del 5º centenario del fallecimiento de Juan Rodríguez de Fonseca. En primer lugar, quiero saludar a los ponentes que nos acompañan hoy: Adelaida Sagarra, la profesora titular de Historia de América de la Universidad de Burgos; José María Moreno, jefe de área de investigación y responsable de las colecciones de cartografía e instrumentos científicos del Museo Naval de Madrid, de aquí al lado, les recomiendo siempre visitarlo; a Miguel Luque Talabán, profesor titular de Historia de América y decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy recordamos a un personaje, un hombre, pero también reflexionaremos sobre un periodo crucial de la historia de España y de América que ha dejado una huella ciertamente indeleble en el desarrollo de nuestras naciones. Fonseca fue un personaje fundamental en los acontecimientos históricos de los asuntos americanos durante 30 años. Así como clérigo, humanista, mecenas, administrador, su influencia se extendió mucho más allá de su tiempo, marcando el rumbo de la política y siendo un elemento trascendental en la creación de organismos como la Casa de Contratación o en la promoción de las leyes de Burgos y las leyes de Indias posteriormente. Su legado nos invita a explorar las complejidades de la historia, entender mejor las decisiones que se tomaron en cada momento y reconocer las múltiples voces que han dado forma a nuestro presente. Es necesario recuperar el protagonismo indiano de muchos hombres que vivieron y trabajaron en Castilla cuando nacía precisamente la modernidad. Muchos nombres que quizás no son comúnmente conocidos, pero que fueron protagonistas en su momento y son de alguna manera también hoy protagonistas porque su legado pervive. Fonseca impulsó a marinos, a comerciantes, a letrados, a hombres de armas, a evangelizadores, aventureros, soldados, que cifraron el paso, que cruzaron el Atlántico para perseguir sus aspiraciones y sueños. Gentes del común, personas desconocidas, que hicieron posible la inclusión de las islas y la tierra firme del mar Océano como reinos y provincias de la monarquía hispánica. Y en esa labor incluso rivalizó con el propio Cristóbal Colón. Por ello, en este 5º centenario es esencial que no solo rememoremos la vida y obra de Fonseca, sino que también nos comprometamos a estudiar los posibles errores y, desde luego, también los aciertos que hubo. La historia es un campo de estudio que nos ofrece lecciones valiosas y es nuestra labor como ciudadanos comprometidos con la verdad, con el rigor histórico y que hoy se va a exponer aquí de la mano de nuestros ponentes como un estudio serio y como una comunidad que sigue interesada en indagar y dialogar sobre su legado y los lazos que compartimos en esta comunidad que llamamos iberoamericana. Y es el papel que ha asumido la Casa de América desde hace más de 30 años, construir esa comunidad iberoamericana, pero no solamente basados en nuestra historia común, como en este caso, sino también en nuestros valores comunes que se forjaron en esa época y que nos dan pues esa característica especial. Quiero agradecer a los expertos que nos acompañan hoy y espero que disfruten mucho de esta sesión y recuerden que siempre son bienvenidos en Casa de América. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conversación sobre Juan Rodríguez de Fonseca. Como no podía ser de otra manera, comienzo expresando mi agradecimiento a la Casa de América por haber acogido, organizado y preparado esta actividad. Gracias a León de la Torre Crais, su director general, a Valvanera Arraiz y a Luis Prados Covarrubias, que fue a quien hice la primera propuesta de una actividad sobre Fonseca, que ahora está en Lisboa. Esto no es un evento cualquiera, es un conversatorio. Y este formato es profundamente hispano. Nadie como nosotros disfruta de una tertulia, de una sobremesa, de un diálogo. Y a nosotros nos gustaría que esta tarde fuera esto, una sobremesa hispana hablando sobre un tema de historia. Hoy es día 4 y se cumplen 500 años y un mes de la muerte de Juan Rodríguez de Fonseca en Burgos. En cierto modo podríamos decir que él hoy aquí es un contertulio indirecto. No está, pero va a estar muy presente, ¿no? Les voy a presentar brevemente a mis compañeros conversadores.
Miguel Luque Talabán, muchas gracias por estar aquí. Es profesor titular de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. En esta universidad se doctoró con una tesis titulada La literatura jurídica indiana, siglos XVI y XVIII, dirigida por Marta Milagros del Bas Mingo, una buena amiga de los dos. Es decano de la Facultad de Geografía e Historia, investigador principal del Grupo Expansión Europea, Exploraciones, Colonizaciones y Descolonizaciones. Tiene numerosas publicaciones y actualmente es investigador en el proyecto Mestizaje en Tiempo y Espacio, el primer contacto. A mi izquierda, José María Moreno Martín. Muchas gracias, Chema, por estar aquí. Del Museo Naval de Madrid, él es jefe del área de investigación y responsable de las colecciones de cartografía y de instrumentos científicos. Es licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es un expertísimo comisario de exposiciones como Jorge Juan, el legado de un marino científico, o Fuimos los primeros, Magallanes, Elcano y la vuelta al mundo, o Dueños del mar, Señores del mundo, Historia de la cartografía náutica española, o Barcos, barcos, barcos. Es codirector de la colección de libros de cartografía, viajes y exploraciones Pictura Mundi. Es miembro de la Junta Directiva del Grupo de Trabajo de Cartotecas Públicas Hispanolusas Ibercarto. También pertenece al Grupo Temático de Trabajo sobre la evolución de la imagen cartográfica de España en el Atlas Nacional de España del siglo XXI, en representación del Museo Naval. Por supuesto, es autor de numerosas publicaciones. ¿Y qué decirles de mí misma? Pues que estoy aquí, que soy profesora titular de Historia de América de la Universidad de Burgos. Me doctoré en la Universidad de Valladolid, en la Escuela Americanista del profesor Demetrio Ramos, con una tesis titulada El desarrollo de la política realenga por Juan Rodríguez de Fonseca, 1451-1524. Actualmente soy investigadora del Grupo Monarquía Hispánica y he sido comisaria solo de 2 exposiciones, Burgos Leguacero del viaje de Magallanes Elcano y El sueño especiero. Pues soy autora de algunas publicaciones y antes de empezar decirles que nuestra conversación va a tener 3 hilos o 3 versos, una semblanza vital del obispo Fonseca que voy a hacer yo, la historia de las empresas navales que coordinó relatadas a través de la cartografía, que es lo que nos va a explicar José María Moreno, y la empresa de Tenochtitlan, la conquista de México, que fue la primera alta cultura, la primera sociedad compleja incorporada a la Corona de Castilla, conquistada por los españoles. Vamos a intervenir por orden cronológico de los temas. Empezaré yo, puesto que Fonseca nació en 1451. Después, como los viajes empezaron en el 1493 en adelante, seguirá José María y, por último, nos iremos en 1519, 20, 21 a la empresa Mexica. Y ya dicho esto, y si todo va bien, sí. Juan Rodríguez de Fonseca nació en Toro en 1451. Aquí tienen su retrato como donante en la puerta de la pellejería de la Catedral de Burgos. Es el retrato más cercano a la organización del viaje de Magallanes Elcano. Murió en Burgos en 1524. Era miembro de una familia de origen portugués con 4 generaciones al servicio de la Corona de Castilla. Era hombre de la reina Isabel y en mayo de 1493, cuando Colón llega a Barcelona con aquellos hombres y mujeres taínos, los reyes deciden nombrarle delegado real para organizar el segundo viaje de Colón. Nunca tuvo otro nombramiento. Sin embargo, su cargo fue evolucionando por la vía natural. Todo aquello que tenía que ver con las nuevas tierras
Formado en Salamanca, bajo la tutela de Nebrija, en un momento en que Salamanca era una potencia científica, en concreto en la cosmografía, la astronomía, la geografía, y había un verdadero hervidero, una gran inquietud por la posibilidad de expansiones y por las noticias geográficas de los viajes una vez que estos comenzaron, ¿no? Tanto Nebrija como Fonseca apoyaron a los Reyes Católicos en diversos proyectos, por ejemplo, la anexión de Navarra, cada uno desde su formación y desde sus competencias. Fray Hernando de Talavera lo formó para el sacerdocio. Con él se instaló en Granada, en el Real Colegio de San Cecilio, y allí presenció algunas experiencias valiosas para su futuro encargo indiano. Los métodos evangelizadores de Fray Hernando y la firma de una capitulación entre Boabdil y los reyes para incorporar tierras de infieles a la corona de Castilla. Todo esto, evidentemente, le servirá como una experiencia antecedente a lo que luego tuvo que hacer. En otro orden de cosas, porque realmente era un personaje pues, muy singular, negoció los dobles matrimonios que unieron a los Trastamara y a los Habsburgo y regateó las dotes con Maximiliano Habsburgo. Antes había trabajado con Rojas en las negociaciones secretas entre el duque de Bretaña y los reyes católicos. Tras la muerte de la reina, hará lo propio en Flandes, intentando que se cumpliera el testamento de Isabel en una aventura que acabó relativamente mal. Con esta frase, es más trabajo de vizcaínos que de obispos, definió Fray Bartolomé de las Casas la tarea de don Juan. Este organizó 2 de los 4 viajes de Colón y casi todos los viajes realizados hasta 1523. Capitulaba en nombre de la corona y marcaba los derroteros, los destinos, recogía la información geográfica. Además, proveyó y aprovisionó las armadas para llevar bastimentos, soldados, etc., al gran capitán durante las guerras de Italia. Articuló la armada para llevar a Carlos I a ser coronado Carlos V, es decir, era un hombre efectivamente avezado en trabajos más de vizcaínos que de obispos, aunque nunca dejó de ser obispo. En 1503, después de 10 años en los que ha tenido que improvisar, buscar cada vez barcos, cada vez dinero, cada vez bastimentos, cada vez todo, escribió un memorial a los reyes, sugiriendo que se creara una casa para poner orden en el negocio y la contratación de las Indias. Y evidentemente podemos imaginar que su idea era estabilizar las cosas de manera que no fuera a improvisar cada vez todo lo necesario. Ya tenía un equipo desde el segundo viaje de Colón y ahora proponía una casa que tuviera 4, que luego fueron solo 3 oficiales, y una serie de competencias. Los 18 artículos primeros de este memorial plantean lo que sería después la Casa de la Contratación, y aquí tienen los 2 últimos, que son el primer proyecto para crear un espacio físico y jurídico de defensa de los indígenas para que no fueran maltratados por los castellanos, por los españoles en general, ¿no? La Casa de la Contratación fue el primer organismo central que tuvo que ver con Indias y que trató de armonizar todas las cuestiones. En su región comercial se incluyeron las Canarias y Berbería para equilibrar con el comercio beneficioso el déficit inicial de los viajes americanos. Y a lo largo del tiempo, pues la Casa fue añadiendo competencias. Llegó a ser tribunal mercantil, escuela de pilotos, allí se conservaba el padrón real donde se inscribía toda la información geográfica. Es interesante señalar cómo de 1503 a 1524 todos los oficiales, excepto Pinelo, fueron burgaleses y vascos. Así, aunque la casa estaba en Sevilla, se contaba con la experiencia de grupos de mercaderes, navieros y financieros de otros lugares. La reina muere en Medina del Campo y lega una línea de gobierno, la protección y defensa de los súbditos indios, a su hija Juana y a Felipe. Fonseca firmó ese testamento. Había estado en el entorno del que salieron todas las decisiones sobre la libertad y el buen tratamiento de los indígenas desde 1495. En 1515 tuvo un encontronazo con Fray Bartolomé de las Casas.
pero probablemente su gran actuación en este sentido fue presidir las sesiones celebradas en Burgos en 1512 de las juntas que elaboraron 7 principios muy generales y que después en el convento de San Francisco, que tienen aquí en imagen, el bachiller Enciso, Fray Alonso del Espinar y Pedro García de Carrión, un mercader burgalés, convirtieron en 35 artículos concretos. A partir de 1508, el rey ha vuelto, los asuntos americanos crecen y Fonseca comienza a emplear el sistema burocrático. Contó siempre con la ayuda de algún secretario, Conchillos hasta 1515 y Francisco de los Cobos desde 1516 hasta la muerte de Fonseca. Trabajaban los documentos, las decisiones, estudiaban los asuntos, trabajaban, por supuesto, con el rey, que era quien ponía en valor las decisiones a través de las reales cédulas o las ordenanzas. Retrotrayéndonos a Conchillos, durante los últimos años del rey Fernando, Fonseca y él tuvieron mucha influencia y bastante autonomía en su trabajo en la administración indiana. Con la corte en Burgos, 2 son los elementos a resaltar en esos años: la asociación entre el capital burgalés y la corona y los preparativos políticos para vetar la presencia de los flamencos y borgoñones en América cuando llegara Carlos I, a través de la presencia de los Colón. En 1511, Diego Colón fue nombrado virrey gobernador de las Antillas. Ese mismo año se crea la primera audiencia americana con competencias de gobierno y se superdota el cargo de tesorero para Miguel de Pasamonte, de manera que la audiencia y Pasamonte pudieran neutralizar las originalidades de Diego Colón si es que las hubiera. El 29 de septiembre de 1513, mientras en el Hospital de San Juan de Burgos, aquí lo tienen, el prior, los cónsules y el bolsero y los mercaderes del consulado celebraban su comida anual, Vasco Núñez de Balboa se zambulló en el Pacífico. Las familias de mercaderes habían prestado dinero al rey y el rey no tenía dinero para devolvérselo. Así que les pagó a través de nombramientos y cargos. Fue como si le dijeran: si no nos puedes dar, ponnos donde haya. Y ahí tienen, en ese pequeño recuadro, los nombres de los oficiales de familias mercantiles burgalesas que empiezan a pasar a partir de 1511. Y ya en 1517, muy al final, de hecho no llegó a ver vivo al cardenal Cisneros, como saben, llegó Carlos Habsburgo, acompañado de sus consejeros. Los asuntos americanos se le encomendaron a Juan Selvagio, del que no he podido encontrar ninguna imagen. Pero Selvagio falleció en junio del 18 y don Juan volvió a recuperar el cargo. Mientras tanto, en Lisboa, su buen amigo Cristóbal de Haro conoció a Magallanes. Desencantados con el rey de Portugal, los dos pasaron a Castilla y a través de las influencias de Fonseca y su dictamen técnico, el proyecto de viaje a la especería salió adelante. Como saben, no se había planeado como un viaje que circunnavegara la tierra. Eso fue una decisión de Elcano y sobre todo de Gómez de Espinosa, cuando ya solo quedan 2 barcos. En las Molucas deciden que uno volverá por el Índico y el otro intentará regresar por el Pacífico. Como Elcano regresa con pingües beneficios, el rey cumple su promesa y crea la Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña, gestionada por gallegos y burgaleses hasta 1529, fecha en que, como saben, el rey vendió las Molucas al rey de Portugal y, por lo tanto, si no hay Molucas, ¿para qué va a haber una casa? En el origen de esta casa y en los primeros nombramientos también se nota la influencia de don Juan de Fonseca. Alejado del gobierno ahora indiano y además con pingües beneficios, el rey... me he saltado de diapositiva. Alejado del gobierno indiano a causa de la sentencia del pleito Velázquez-Cortés en favor de este, el 8 de marzo de 1524 se nombró al doctor Beltrán consejero de Indias, lo que se puede considerar, por tanto, que ya existía el Consejo. Don Diego Colón fue cesado a fines de marzo de 1523 porque así no había incompatibilidad entre los derechos de los Colón y lo que quería hacer
Carlos I, que fundamentalmente era crear un consejo, un órgano colegiado que gobernara los asuntos de India, porque cada vez estaban haciendo más complicados y también más importantes. Unos meses después, el 4 de noviembre, Fonseca falleció en Burgos. Y ante esta imagen de la escalera dorada de la catedral burgalesa, quiero recordarles que fue obispo de Badajoz, de Córdoba, de Palencia y Burgos, y arzobispo de Rosano, entonces en el Reino de Nápoles. Fue un espléndido mecenas en todas las catedrales por las que pasó. Amante del lujo y las artes, fue un humanista, se movió muy a gusto en el mundo de los impresores. Fue un constructor de los cimientos de lo que acabaría siendo el Imperio español y, sin embargo, es prácticamente un desconocido. Por eso hoy estamos aquí los tres, para que deje de serlo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría reiterar los agradecimientos de Adelaida a Casa América, que siempre es un placer estar aquí. Y bueno, dar las gracias también a todos los presentes, ¿no? He de decir que esta tarde es una tarde un poquito, digamos que... Perdón, es una tarde un poco incómoda, posiblemente, porque hablar de Juan Rodríguez Fonseca delante de la persona que más sabe de Juan Rodríguez Fonseca, que más estudios ha dedicado a su figura, pues la verdad es que es un poquito delicado, ¿no? Entonces yo voy a empezar parafraseando al propio obispo, ¿no? Cuando, reunido con Pedro Mártir de Anglería, a principios del 16, le justificaba el obispo por qué había escogido a Juan de la Cosa para hacer su célebre carta, ¿no? Por la que tan famoso se hizo, ¿no? Y decía que Juan de la Cosa tenía que hacer la carta porque conocía mejor aquellas regiones de América que las propias estancias, las propias habitaciones de su propia casa, ¿no? Pues algo así ocurre con la profesora Sagarra y con Juan Rodríguez Fonseca. Por eso me gustaría agradecerte tu invitación para participar en esta conmemoración fonsequiana, como te gusta a ti, como te gusta decir, ¿no? Y yo quería empezar con el mundo que vio nacer a Juan Rodríguez Fonseca. Él nació en 1451 en Toro, en Zamora, y terminaré con el mundo que despidió a Juan Rodríguez Fonseca cuando muere en 1524 en Burgos. Como vemos, hay una gran diferencia entre estos dos mapas, ¿no? Este primero responde a esa imagen clásica, esa imagen del mundo de tres continentes, Europa, África y Asia, el mismo mundo que Noé repartió entre sus hijos, ¿no? El que podemos ver ya en los mapas de Teno en el medievo. Y 70 años más tarde, que en un periodo de la historia no es excesivamente grande, nos encontramos con este otro mapa en el cual ya nos encontramos con un cuarto continente. Ya aparece América, que es fácilmente reconocible en su costa. Vemos un estrecho de Magallanes, novedoso por supuesto, y en cuanto a los mares, pues nos encontramos con el océano Atlántico acotado por la derecha y por la izquierda, por oriente y por occidente, y un inmenso océano Pacífico todavía por descubrir, ¿no? Bueno, pues digamos que en la evolución que hay entre ese mapa de Fra Mauro de 1459 y 1460 a este de 1523, el actor fundamental para ver esa evolución y que actúa en el crecimiento y en el cambio geográfico del mundo es, sin ninguna duda, Juan Rodríguez Fonseca. Entonces, para entender su figura y para entender verdaderamente el papel que desarrolló durante todo este tiempo, yo voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera dedicada a ver las instituciones que el propio Fonseca creó y una segunda para ver los resultados, las consecuencias, ¿no?, de lo que se trabajó en esas instituciones, que por supuesto se materializó en los mapas que nos enseñaron cómo iba creciendo el mundo.
Y es que tenemos que tener en cuenta que Juan Rodríguez Fonseca vivió entre 1492 y 1522 el mayor crecimiento geográfico que se ha dado en la historia y que nunca más se ha repetido, ni se volverá a repetir, ¿no?, en la Tierra, ¿no? Y Cristóbal Colón, cuando llega a América, lo que hace es empezar a romper esa concepción clásica del mundo que tiene el hombre de 1500, ¿no? Es decir, romper esa idea de ese mundo con tres continentes. Y lo único que hace Colón realmente es responder al viaje que 4 años antes había hecho Bartolomé Díaz, doblando el Cabo de Buena Esperanza y abriendo una nueva ruta a los portugueses hacia las Islas de las Molucas y hacia la especiería. Evidentemente estamos en un momento de enfrentamiento entre portugueses, españoles, por el dominio de los mares, ¿no?, para de esta manera dominar también las tierras, ¿no? De tal manera que cuando esto ocurre, pues evidentemente Castilla lo que hace es desplazar el foco de interés geográfico, político y económico desde el Mediterráneo, desde ese Mediterráneo medieval, lo traslada hasta América, ¿no?, que es lo novedoso y es donde, bueno, pues se supone que están las riquezas. Y claro, unos años más tarde, cuando Juan Sebastián Elcano aparece en las costas de Andalucía, después de dar la vuelta al mundo, ¿no?, como conclusión de ese viaje que comenzó siendo, en principio, comandado por Fernando de Magallanes, camino de las Molucas, pues cuando llega, evidentemente, ya resquebraja absolutamente el concepto del mundo que existía en ese momento, ¿no? Tenemos un mundo circunnavegado en el que vemos cómo se han unido en esa navegación todos los océanos, y ya es un momento de cambiar de modelo, de representación, ya no solamente en los mapas, sino también para el entendimiento, para la comprensión del hombre del siglo XVI, de cómo era el mundo nuevo a partir de entonces. Y para entender todo esto, tenemos que regresar a 1493, el momento en el que Adelaida ha dicho que Juan Rodríguez Fonseca en Barcelona se empieza a hacer cargo, después del primer viaje de Cristóbal Colón, de los asuntos indianos, ¿no? A partir de aquel momento, Sevilla incrementó su actividad, se multiplicaron los asuntos administrativos relativos a las Indias y en aquel momento todos estos asuntos efectivamente los llevaban entre 3 personas, un factor, un escribano y un contador, Francisco de Pinelo, que efectivamente por obra y por orden de Juan Rodríguez Fonseca elaboró ese memorial al que hacía referencia la profesora, en el que decía que se debían de poner en orden los asuntos de las Indias, porque claro, esta multiplicación llegó un momento que se les iba de las manos, no podían administrativamente, ¿no?, gestionar todos los nuevos viajes, especialmente en el año 1499, cuando hay tantos viajes y todo esto, digamos que les supera, ¿no? Es el momento en el que se crea ese memorial, es el que da lugar, ¿no?, a la creación de la Casa de la Contratación, con una real provisión que firman los Reyes Católicos en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1503. Y el espíritu, y esto sí me interesa que quede claro, el espíritu que crea la Casa de la Contratación es puramente mercantil en un principio. Es decir, nace como un centro para administrar, para gestionar las mercaderías, para gestionar el habituallamiento, el soporte que necesitan todos los barcos que van y vienen. Claro, no voy a entrar en profundidad en la Casa de la Contratación, pero sí me interesa que ese espíritu quede claro. ¿Por qué? Porque pocos años después, bueno, con este planteamiento que acabo de decir, que se justifica y se guarda lo mercantil, de esta manera queda cubierto jurídicamente las mercaderías. Pero claro, el flujo a América cada vez es mayor, cada vez hay más barcos y entonces se empieza a generar un problema náutico, un problema de ir y venir. Es decir, para que tenga éxito la empresa americana, lo que hace falta es que los pilotos vayan, pero que también vuelvan, ¿no? Entonces, esto empieza a darse cuenta dentro de la Casa de la Contratación y piensan que es necesario organizar una organización científica que dé soporte a estos pilotos que viajan a América. Y de aquí es de donde surgirían las juntas de expertos, como denomina el profesor Jorge Díaz Ceballos, juntas de expertos en las que se reúnen los navegantes, los principales navegantes, y donde se decide cómo se viaja, en qué momento se sale y también
ahí es donde se discute y se decide las políticas expansionistas de Castilla en las tierras americanas. La primera es la que se celebra en 1505 en Toro, en Zamora, y en aquel momento pues allí se reúne, como digo, a lo mejor el navegante, por supuesto el hombre del momento, Vicente Yáñez Pinzón, que había acompañado a Cristóbal Colón en su primer viaje, y también aparece ahora un marino florentino que es Américo Vespucho. Américo Vespucho se le trae en 1505 porque había navegado con los portugueses. ¿Y por qué se le trae? Porque la idea de esta Junta de Toro es abrir una ruta hacia la especiería. Y claro, Américo Vespucho había navegado, decía él, hasta Malaca y conocía esa ruta. Los problemas sucesorios o de los que ha hablado antes también Adelaida hacen que todo esto quede en agua de borrajas y no llegue a buen puerto. Pero no pasa nada porque 3 años después, en 1508, se organiza una nueva junta de expertos, una nueva junta de navegantes en Burgos, esta vez en la que participa también Vicente Yáñez Pinzón, está Américo Vespucho, y aquí aparecen también Juan de la Cosa y Juan Díaz de Solís. Olvidé decir antes, por supuesto, que en la de Toro estaba Juan Rodríguez Fonseca y por encima de él solo el rey, Fernando, igual que ocurrió en Burgos. También estaban Juan Rodríguez Fonseca y Fernando. Bueno, pues aquí hay un cambio de guión. En 1508 se abandona esa idea de hacer esa ruta a las Islas de las Especies y se cambia y se piensa que lo mejor es ir a América para asentar el dominio en los territorios españoles allí. Se cambia. Pero, sobre todo, la Junta de Burgos de 1508 es importante por dos cuestiones, son dos cuestiones científicas que van, digamos, a cambiar la historia de la navegación y la historia de la cartografía. La primera, claro, todo viene, y lo repito, ¿no?, por ese problema que hay en el flujo de navegación entre España, entre Castilla y América, ¿no? Entonces, para solucionar, hay accidentes, hay falta de pilotos, los pilotos no están bien formados, ¿no? Entonces, se toman dos decisiones fundamentales. La primera, el nombramiento del piloto mayor, y la segunda, se adopta el padrón real. Esto es la primera organización científica de la Casa de la Contratación y se hace en 1508, tan solo 5 años después de su creación, lo que da, bueno, pues da noticia de lo importante que era también el plano científico, ¿no? El primer cargo de piloto mayor recayó en Américo Vespucho en 1508 y era el encargado de formar a los pilotos en el arte de navegar, en utilizar los mapas, las cartas náuticas y también en los instrumentos científicos, que en aquel momento, sobre todo, los instrumentos náuticos que se utilizaban especialmente el cuadrante y el astrolabio. Y como un apéndice al cargo de piloto mayor, pues nos encontramos con el padrón real. ¿Qué era el padrón real? Pues como el nombre lo dice, es prácticamente un patrón, ¿no? Es un modelo en el cual se van incorporando todos los reconocimientos que se van haciendo en América, es decir, todos los viajes que salen de Sevilla y llegan a América reconocen una parte de costa y esa parte, ese reconocimiento se va añadiendo para hacer un gran mapa y es lo que es el padrón real. Bueno, pues estas son las instituciones en las que participó Juan Rodríguez Fonseca, fundamentales para viajar a América y evidentemente todo lo que aquí pasó se materializó, como hemos visto, el padrón real ya nos ha abierto la puerta y se materializó en los mapas. Que mapas realmente se conservan muy pocos de este periodo, es un crecimiento enorme y sin embargo hay muy pocos mapas. Yo he traído no es un mapa realmente, es un dibujo, pero es el primero que se tiene de la zona americana, donde se representa la española, se atribuye a Cristóbal Colón o a algún familiar, descendiente o pariente de Cristóbal Colón, según Ricardo Cerezo, historiador de la cartografía. Es un dibujo que se hace después del primer viaje, porque aparece ya el puerto de la Natividad y no aparece la Isabela, que se reconoció en el segundo, ¿no? Pero si realmente queremos ilustrar todo lo que yo he contado hasta ahora, pues tenemos que fijarnos en este mapa, esta carta universal que hizo Juan de la Cosa y que tiene la entidad que tiene es que es la primera representación del continente americano, la primera representación de América. Está fechada y datada en una cartela
debajo de San Cristóbal, y dice que Juan de la Cosa la hizo en el puerto de Santa María en el año de 1500. Evidentemente no voy a describir la carta, es una maravilla, pero no voy a entrar en la descripción de la carta, pero sí quiero dejar un par de preguntas en el aire, y es ¿por qué Juan de la Cosa hizo este mapa con estas dimensiones tan grandes respecto a la cartografía que se hacía en aquel momento? ¿O por qué utilizó pigmentos, materiales tan ricos y tan costosos para hacer esta carta? Pues la respuesta seguramente sería que él quería enseñar, Juan Rodríguez Fonseca quería enseñar a los reyes católicos cómo era el mundo en el año 1500. Y hasta dónde llegaban los territorios de Castilla, ¿no? Porque esta carta que vemos aquí es un compendio de todas las navegaciones que se hicieron entre 1492 y el año 1500. Todos los viajes, los primeros, los 3 de Colón, todos los viajes menores que se hicieron durante esta década. Pero, ojo, Juan Rodríguez Fonseca tenía toda esta información, pero no solamente la castellana, porque también tenía la información de los viajes portugueses que bordeaban el Cabo de Buena Esperanza, yéndose hacia Asia, también la información de los ingleses que habían llegado más arriba de lo que hoy es Florida, y que los portugueses habían llegado al actual Brasil. Es decir, tenía información, como digo, de todos los viajes. Cuando digo todos los viajes, no solo los nuestros, sino los de todas las potencias europeas en este momento, ¿no? Saltamos a 1514. Traigo este mapa porque por dos razones fundamentales. Primero, porque está considerado como el primer mapa impreso del Caribe, y el segundo, porque los estudios de la profesora Sagarra y del profesor Jesús Varela de la Universidad de Valladolid pues han llevado a decidir que la autoría de este mapa es posiblemente de Pedro Mártir de Anglería y de Juan Rodríguez Fonseca, del propio Juan Rodríguez Fonseca. Ricardo Cerezo dice que es un esbozo que está extraído del padrón real. En este momento se está elaborando un padrón real en la Casa de la Contratación en 1514, que terminará Morales en 1515 aproximadamente. Piensen que se está organizando un viaje. Juan Díaz de Solís va a ir y va a llegar en 1516 a América, y se está preparando ese padrón real para que se lleve esa cartografía actualizada. Y Ricardo Cerezo hace referencia sobre todo pues, a errores groseros que aparecen en esta representación, como las Islas Canarias, que las vemos prácticamente en el Caribe. Entonces, quizá efectivamente esa autoría de Fonseca lo que hace es ocultar digamos, la verdadera ruta que se seguía en aquel momento, y quizá fuera esa la intención. Pero lo verdaderamente paradójico de este mapa es la fecha en la que se hizo, porque habitualmente se ha pensado que fue en 1511, porque aparecía en las décadas de Pedro Mártir de Anglería, editadas ese año. Pero reconocimientos posteriores, y especialmente por el profesor Varela de Burgos, bueno, pues ha llevado a pensar que la parte norte, donde se ve lo que hoy es Florida, él interpreta como que esa parte de ahí es la península de Florida. Y la Florida, Ponce de León no llegó allí hasta 1513. Por lo tanto, sería imposible que estuviera hecho en 1511, ¿no? Teniendo en cuenta el flujo de las noticias, es muy probable que Fonseca, a principios de 1514, tuviera ya notificación de ese descubrimiento, y por lo tanto este mapa no podría haber sido hecho antes de 1514, momento en el que empieza a insertarse en las publicaciones de Pedro Mártir de Anglería. Seguimos conociendo ese perfil, ¿no? Cómo Fonseca va trazando el perfil de América, y nos encontramos con la carta de Wolfenbüttel, en la que ya podemos ver el estrecho de Panamá. Núñez de Balboa ya ha descubierto el Océano Pacífico. Podemos ver cómo la costa que baja a Brasil, y en este mapa podemos ver textos, se incorporan textos. Por ejemplo, en concreto, habla de la carta que Núñez de Balboa envió al rey castellano para pedirle que le enviara 500 hombres para ir en busca del mar del que le habían hablado los indígenas. Evidentemente, aquel mar resultó ser el Océano Pacífico, ¿no? Aunque él lo bautizó en ese momento como Mar del Sur, en contraposición con el Mar del Norte de las Antillas, ¿no? Ese es el texto. Y lo hemos fechado en 1518, más o menos, porque aquí aparece ya representado
representada la península de Yucatán. Vemos ahí Yucatán, aparece también los territorios de Cozumel en México y por lo tanto este mapa estaría hecho sobre 1518. Sin embargo, es curioso que por la fecha que no aparezca noticia alguna del viaje que hizo Juan Díaz de Solís, que fue en busca del Mar del Sur, pero que llegó solamente hasta Buenos Aires, hasta el Río de la Plata, porque allí fue donde se lo comieron, o sea, y literalmente se lo comieron. Entonces, allí terminó esta expedición y la información de esta expedición no se vuelca en este mapa, pero seguro que sí llegó a Sevilla, porque era entonces cuando empezaba a prepararse el fantástico viaje de Fernando de Magallanes rumbo a la especería y seguro que se incorporarían los datos de este viaje al mismo. Y resultado precisamente de ese viaje de Magallanes, pues es este mapa con el que, digamos, este es el mundo que vio morir a Juan Rodríguez Fonseca, en el que, como hemos dicho antes, aparece un novedoso estrecho de Magallanes y es digamos, el mundo que fue trazando. Todo eso que vemos ahí fue obra de los viajes y de la información que Fonseca fue recopilando a lo largo de su vida, ¿no? Concluyo hablando de la cartografía, que, como digo aquí, fue una de las más claras manifestaciones del poder centralizado de la corona. La corona enseñaba solamente aquello que quería realmente. Y esa expansión que se fue dando en el perfil de la costa americana se hizo gracias o a partir de las expediciones que se organizaban por la corona, o mejor dicho, de las expediciones que se organizaban por Juan Rodríguez Fonseca, que era el primero que recibía la información y el primero que veía los mapas, ¿no?, que son los que hemos traído hoy aquí para ver esa evolución. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos y en primer lugar agradecer a la Casa de América, a su director general, el embajador de la Torre Crais y a la profesora Adelaida Sagarra también la invitación a estar esta tarde en este entrañable lugar que muy querido para todos los americanistas en Madrid y en España. Aquí hace 25 años presenté yo mi primer libro, además, hace ahora 25 años. O sea que justo la fecha Fonseca nos congrega para esta ocasión. Así que muchísimas gracias y también muchas gracias a todos ustedes por haber acudido esta tarde a compartir esta conmemoración dedicada a Juan Rodríguez de Fonseca. Para mí es un honor, como decía José María Moreno, pues hablar de Fonseca, del obispo Fonseca, junto a Adelaida Sagarra es un gran atrevimiento porque Juan Rodríguez de Fonseca es un personaje que incluso para los americanistas sigue siendo un personaje muchas veces desconocido, pese a que la profesora Sagarra lleva ya más de 20 años, bastantes más, dedicada a la figura y al estudio de Juan Rodríguez de Fonseca, que verdaderamente lo es todo en la historia de la andadura de lo que luego se conocerá como América, esas tierras inciertas que descubre o a las que llega Cristóbal Colón, que luego se revelan como un nuevo continente y que hay que configurar, ¿no? Cuando pensamos en América siempre pensamos en el mapa completo, pensamos en una organización administrativa ya plena, pero realmente esto no fue así, lo acabamos de ver también en la intervención anterior con la cartografía. Así que para mí es un honor y te agradezco mucho, Adelaida, la invitación y compartir también mesa pues, con José María Moreno, con el que me une también una muy bonita amistad desde hace ya muchos años, pues también es un honor. Así que yo estoy muy contento de estar esta tarde y trataré de dar algunas ideas, algunas ideas principales sobre el tema que me ha sido asignado, que no es fácil en estos tiempos. Estrategias del obispo y del soldado México, Hernán Cortés y Juan Rodríguez de Fonseca. En definitiva, la relación compleja relación entre el conquistador de la Nueva España, Hernando Cortés Hernando Cortés, ¿sí?, y Hernán Cortés y el obispo de Burgos, entre otras diócesis, Juan Rodríguez de Fonseca. Una relación difícil que tiene detrás una explicación de por qué fue difícil, ¿no? Entonces trataré de presentar primero a ambos personajes de manera muy sucinta para entender mejor por qué llegaron a ese punto de enemistad y qué hay detrás de todo ese proceso.
Realmente, para todo americanista, cuando uno empieza, pues pasar por los nombres que acabamos de estar mencionando es casi parada obligada, aunque muchos compañeros pues transitan por esos nombres al principio y luego ya los abandonan para siempre, ¿no? Sin embargo, Hernán Cortés o Rodríguez de Fonseca y otros más que se están mencionando esta tarde, pues sin buscarlo yo mismo me los he ido encontrando en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Y realmente es interesante también recorrer los lugares por los que ellos transitaron para entender mejor a estos personajes históricos, ¿no? Desde luego son muchas las noticias biográficas que tenemos de un personaje como Hernán Cortés, no descubro nada nuevo, que nos permiten reconstruir su vida con una nitidez bastante razonable. Un personaje de tanta repercusión histórica, desde luego, no ha dejado indiferente a las generaciones de historiadoras e historiadores que desde el siglo XVI comenzaron a interesarse por su figura, no solamente en España, sino también en otros países del entorno europeo, siendo muy abundante la historiografía contemporánea, especialmente a partir de las conmemoraciones del cuarto centenario de su muerte, en 1948, y la fecha del quinto centenario de su nacimiento, en 1986, que son dos picos en la producción historiográfica en torno a Cortés y a todo lo que significa lo cortesiano. Como digo, no revelamos nada novedoso si afirmamos que su figura y su trayectoria vital han servido también en no pocas ocasiones, y aún sirven, a los cultivadores del panegírico como a los del vilipendio de la leyenda negra, ¿no? Como dijera Octavio Paz, el premio Nobel de literatura mexicano, cito textualmente: nadie ha escapado a una fascinación que va de la idolatría al aborrecimiento. Señal inequívoca, ya continúo yo, de que cuando emprendemos el estudio de una figura como Hernán Cortés o de cualquier otro personaje de este cariz, debemos estar siempre prevenidos de que hemos de tratar con el personaje histórico, no con el adalid o con el réprobo en el que unos y otros, según su posicionamiento, le han convertido. Cuando como historiador analizo la biografía o la trayectoria vital de algún personaje, en este caso pues esta tarde tenemos la relación entre Fonseca y Cortés, realmente creo que a mí me gusta siempre identificar momentos decisivos en la trayectoria vital de estos personajes, qué momentos, qué decisiones, incluso qué acontecimientos han hecho que alcanzasen o no los objetivos que inicialmente tenían previsto, ¿no? Como la trayectoria vital de otros personajes no es objeto esta tarde de nuestra conversación, de nuestro conversatorio, lo que sí voy a hacer es hacer una serie de hitos o de ideas fuerzas en torno a esa relación entre estos dos personajes, ¿no? Prestando atención a temas que a mí me parecen especialmente interesantes, como en ese inicio de esa relación difícil, como es la decisión de Hernán Cortés de fundar el Cabildo Secular de la Villa Rica de la Veracruz, la propia conquista de la Ciudad de México Tenochtitlan y otras acciones que el conquistador Hernán Cortés emprende contrarias a la autoridad regia, tal y como la entiende el obispo Fonseca, que es ahí donde está, creo, el quid de la cuestión, ¿no? Desde luego, uno de los momentos claves del inicio de esta enemistad es precisamente ese, la decisión de Hernán Cortés de desobedecer a Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y este inicio de una relación difícil que pudo llegar a truncar los sueños de Hernán Cortés, pero que sin embargo no fue así, al menos en una primera etapa. No voy a adelantar el final, pero ya diré qué pasa al final, ¿no? Como digo siempre a mis estudiantes, hay que mantener la tensión dramática de los acontecimientos para mantener también el interés, ¿no? La América a la que llega Cortés en 1504, que es cuando llega la primera vez, es todo un territorio en gran parte ignoto a los europeos, lo acabamos de comprobar, y donde solamente se habían empezado a establecer algunas de las bases de lo que luego sería la administración indiana. Solamente había algunos pequeños elementos que estaban permitiendo gestionar estos territorios cada vez más y más grandes, ¿no? Poco más de una década separaba esa fecha de la llegada de Cortés al Caribe, en 1504, del descubrimiento o la llegada a las primeras islas antillanas de Cristóbal Colón, del almirante Cristóbal Colón, en 1492.
Se había ya producido la expedición de otro extremeño muy importante, Fray Nicolás de Obando, un referente para muchos de los conquistadores de ese momento, donde se marca realmente el inicio de la población, del poblamiento de las Antillas, ¿no? Y el origen del dominio español en América y la incorporación de la corona a esa tarea colonizadora, porque Obando había llegado el 15 de abril de 1502 y trabajó con ahínco para convertir a la española en un verdadero centro y eje de la actividad expansiva en la región. Una isla que ha sido denominada muy justamente por muchos historiadores como el vivero antillano, ¿no? El lugar donde todos los conquistadores, descubridores, colonizadores pasaban y se imbuían en mayor o menor medida, algunos nada, pero otros más, del, digamos, el espíritu obandino, de la figura de Obando, que es otro personaje fundamental también en la historia de estos primeros tiempos de la América hispana, ¿no? Aquí está también Diego Velázquez presente en esta isla y con otros va a participar en la empresa de Cuba, ¿no? Como digo, Cortés había llegado a la isla de la Española en 1504 y regresó a ella nuevamente y regresando nuevamente a la península en 1506 por muy poco tiempo, ¿no? Pero sobre todo los conquistadores que están en ese entorno de principios del siglo XVI en la isla de la Española, Cortés es uno de los que tuvo como más claro el modelo de gobierno y medidas implementadas de colonización por Fray Nicolás de Obando a la hora de emprender la conquista y colonización del espacio que luego va a ser la Nueva España, ¿no? Como dijo Francisco López de Gómara, en un pensamiento compartido también por el propio Cortés, quien no poblare no hará buena conquista y no conquistando la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistador ha de ser la de poblar, que era precisamente la máxima o una de las máximas de Fray Nicolás de Obando. Cuba va a ser el siguiente hito dentro de ese proceso de expansión en la zona del Caribe a partir de 1511 y a partir de ese momento de 1511 y de la llegada a Cuba se comienzan a explorar y a intentar hacer nuevas expediciones a lugares de la península del Yucatán, las costas del Golfo de México y el propio Velázquez, el gobernador, nombrado gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, obtuvo la autorización de la corona para organizar una nueva jornada, esta vez algo más ambiciosa en su génesis, que era localizar a náufragos de anteriores expediciones, rescate de cautivos, recogida de informaciones útiles sobre el terreno y actividades comerciales y digamos que era algo ya más grande de lo que había sido hasta ese momento las expediciones anteriores. En 1518, el 23 de octubre, Cortés y Diego Velázquez firman unas capitulaciones mutuas donde donde Velázquez otorga a Cortés el mando de una nueva empresa al área de la costa yucateca, que es el origen de todo lo que después sucedería. Ahí está el punto de inflexión. Cortés parte de la isla de Cuba y del entorno del vivero antillano, parte hacia ese destino al que luego él se va a entregar como hombre de Diego Velázquez. La expedición parte de Santiago de Cuba en 1519, en el mes de febrero, y el viaje, que como no toca ahora tampoco narrar aquí, pero como sabemos está lleno de momentos de gran tensión, de momentos de gran zozobra, de dificultades, de enfrentamientos armados, también de alianzas, que mostraron las capacidades militares, pero también diplomáticas, sobre todo estas últimas, de Hernán Cortés, ¿no? Fue durante la estancia veracruzana, durante la estancia en Veracruz, cuando Hernán Cortés traspasa su particular Rubicón, excediéndose en las competencias recogidas en la capitulación a la que antes hacía referencia, firmada con Diego de Velázquez, con el gobernador de Cuba, ¿no? Sin embargo, y como muchos conquistadores de la época, Cortés tenía muy presente la necesidad de seguir la legalidad hispana para poder validar sus actos y no caer en un delito, que era el de deslealtad a sus superiores inmediatos, ni en el de traición de lesa majestad, que era penado con la pena de muerte. Dicho de otra manera, aquí tenemos la primera idea que me gustaría dejar sentada esta tarde, es decir, Hernán Cortés parte de la isla de Cuba a una empresa con autorización de Diego Velázquez, que es el que tiene concedida
la concesión, nunca mejor dicho, para hacer esta empresa y parte como hombre de Diego Velázquez. Sin embargo, cuando Hernán Cortés llega, decide dar un cambio, un giro a la situación y se hace con el control de la expedición, no sin antes intentar salvar la legalidad haciendo una serie de maniobras. Sin duda alguna, los conocimientos legales que tenían todos los hombres de aquel momento, pero especialmente también porque él había estado relacionado con el mundo de las leyes, ¿no? Se dice que durante un tiempo estuvo en la Universidad de Salamanca, tal vez con un escribano de la ciudad de Valladolid. Se ha escrito muchísimo sobre de dónde adquirió los conocimientos jurídicos. El hecho en sí es que los tenía y lo hizo bien, ¿no? Esto le valió para dar ese verdadero golpe de mano. ¿Qué hizo? Resumiéndolo brevemente, seguro todos lo han escuchado en alguna ocasión. Él funda, cuando llega a tierra, el 28 de junio del 19, funda una población, la Villa Rica de Veracruz, a la que inmediatamente dota de un cabildo secular compuesto por cabildantes, es decir, por lo que llamaríamos concejales, que curiosamente son miembros de su propia hueste. Adelaida Sagarra lo ha trabajado muy bien. Ante ello, renuncia a la autoridad que tiene conferida por Diego Velázquez y ellos, de forma voluntaria, le otorgan el poder de gestionar los nuevos territorios como capitán responsable de esa conquista y como justicia mayor, tomándole entonces juramento de este cargo que le acaban de conceder, ¿no? Realmente es un golpe de mano hecho con toda la legalidad, pero evidentemente con unas consecuencias que son las que están en el origen de la enemistad con Juan Rodríguez de Fonseca, ¿no? Cuando se llega la Justicia y Regimiento de la Villa de Veracruz envía a sus procuradores a la península para dar cuenta de lo sucedido a don Carlos y a doña Juana, que son reyes conjuntos, como todos sabemos, de la corona y de la monarquía hispánica. Y esta es la primera carta de relación fechada en el 10 de julio de 1519, donde Cortés va a dar explicaciones de por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Quedaba así cubierta una apariencia de legalidad, apariencia al menos, insistimos en ello, en la forma y bajo el amparo de la institución del municipio castellano. Pero eso no impidió la airosa reacción del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y de que éste vertiese de unas duras acusaciones sobre Cortés ante las autoridades, de las que acabó por salir casi, y subrayo ese casi, no sin trabajar para conseguirlo. Cortés tuvo que hacer mucho para conseguir y sus habilidades diplomáticas también se dejaron ver en la península, ¿no? Sobre si hubo traición o no hubo traición por parte de Cortés se ha escrito muchísimo y por autores muy prestigiosos desde hace ya muchísimos años, ¿no? Pero algunos como Tomás y Valiente, Francisco Tomás y Valiente, el gran jurista, él nunca vio traición en la corona, analizando desde el punto de vista jurídico la acción de Veracruz, ni deseo de emanciparse de la corona, simplemente como le acusaron sus enemigos, los enemigos le acusaron de traición, de querer hacerse independiente de la corona, pero realmente Tomás y Valiente lo que dice es que él lo que quería es hacerse con el control de aquel territorio que veía evidentemente muy interesante y quería ya tener su protagonismo y no depender de Diego Velázquez. Evidentemente las cartas de relación, las otras tres que completan la primera, nos hablan de todo lo que va sucediendo y en ese allanarle el camino a Hernán Cortés y hacer que fuera su postura mucho más favorable, la corona fuera más favorable a Hernán Cortés que a los que iban en contra de Hernán Cortés, evidentemente los regalos enviados a la corona desde 1519, tuvieron mucho que ver, ¿no? La profesora Sagarra ha trabajado también y ha escrito en un libro maravilloso que yo les recomiendo, si no lo conocen, La clientela burgalesa del obispo Fonseca, todo ese grupo de burgaleses tan influyente, pues habla de algunos regalos, la noticia de algunos regalos también enviados del llamado Tesoro de Moctezuma, que realmente es un nombre que engloba a todos los envíos que hizo Cortés y que no necesariamente habían pertenecido al último Tlatoani de la Confederación Méxica, al último emperador, y que no aparecen luego los registros posteriores de los bienes dejados en su testamento por el obispo Fonseca, tal vez como hipótesis que maneja la profesora Sagarra, porque no aceptase ese soborno con el que hubiera querido allanar su visión que tenía de Cortés el propio obispo Fonseca. En cualquier caso, cuando hablamos de Fonseca, yo no voy a hablar de Fonseca porque ya lo ha hecho muy bien la profesora Sagarra, ha dicho todo lo que haya que decir. Lo que sí me gustaría señalar es que
En los primeros tiempos el César Carlos no se ocupa prácticamente nada del mundo americano, es decir, todos los temas americanos, lo que luego van a ser temas americanos, pasan siempre por las manos del obispo Fonseca. Yo creo que eso es una cuestión que hay que tener también muy presente. El emperador, el César, está ocupado en otros asuntos de Estado, asuntos internos de Castilla, pero también asuntos del imperio, y tiene muchos temas a los que atender, y realmente América todavía no ha ofrecido toda su potencial, toda su dimensión de posibilidades, ¿no? Y por tanto sigue siendo un territorio que cada vez es más interesante, pero que no está todavía en el eje de la política como sí lo va a estar después, ¿no? Porque el eje de la política en ese momento para la corona de Castilla todavía seguía siendo el norte de África. El propio cardenal Cisneros tenía su proyecto africanista, ¿no? Que era un proyecto de continuar, después de la guerra del Reino Nazarita de Granada, pues continuar hacia las posiciones del norte de África. Y ese proyecto queda luego truncado cuando América entra en escena y comienza a cobrar la dimensión que luego vamos a conocer, ¿no? Por tanto, cuando uno empieza a estudiar la historia de América, y cuando uno estudia la historia de América entre 1492, 93 y 1524, que es cuando fallece Juan Rodríguez de Fonseca, Fonseca es por el que pasa absolutamente todo o casi todo, salvo en los periodos en los que está alejado del poder. Pero incluso en ese momento también él mueve sus hilos. Y algo que queda claro, y que luego podremos hablar más, ¿no? Pero algo que queda claro en todo este proceso es que, y ahí está la clave de la enemistad, es que Fonseca defiende el poder regio frente al interés del conquistador. En América hay dos grandes fuerzas antagónicas en el proceso de descubrimiento, conquista y colonización, que son procesos que a veces van secuenciados o a veces van de manera conjunta, ¿no? Y son los intereses particulares versus los intereses de la corona. Los intereses particulares están representados por descubridores, conquistadores, colonizadores, que a veces se dan en la misma persona o a veces son, ya digo, secuenciados en diferentes fases del proceso de llegada a un territorio, ¿no? Pero realmente el interés particular, que ya lo definió hace muchos años como tal Silvio Zavala, gran historiador del derecho mexicano, lo llamó así, los intereses particulares en la conquista de América estuvieron siempre muy presentes. Y frente a esos intereses particulares estaban los intereses de la corona, que eran otros diferentes. La conquista de América hay que verla como un gran tablero de ajedrez, si queremos hacer una metáfora, donde quien maneja las fichas no es nada más que la corona, y la corona saca del tablero cuando lo considera a quien ya no le sirve para sus fines. Eso evidentemente generó muchísimas fricciones y la historia del siglo XVI está llena de estas dificultades, ¿no? El conflicto de Cortés con Diego Velázquez, el conflicto de Cortés con Fonseca no es más que uno de los muchos que podemos, que ahora mencionaré alguno más, encontrar, ¿no? Pero Fonseca siempre defendió que en la empresa americana, pese a necesitar del interés particular, la corona no tiene ni fondos propios para financiar una empresa americana como tal, no tiene un ejército en América para poder controlar el territorio, es decir, necesita de las capitulaciones, el régimen de capitulaciones, para poder conquistar el territorio, colonizarlo y poblarlo. Pero una vez que lo ha hecho, los particulares empiezan a estorbar porque empiezan a pedir más y más y más. El caso mejor es el de Cristóbal Colón, que es el primero que comienza a pedir. ¿Qué le pasa a Colón? Pues que al final, después de muchos pleitos y de mucho tiempo, en época de Felipe II, Colón y la familia Colón son apartados del gobierno de las Indias. Es decir, son utilizados, pero una vez utilizados hay que retirarlos. Y llega la segunda fase, que todavía el propio Hernán Cortés, no Fonseca, pero sí Hernán Cortés la va a vivir en su propia persona, que es como la generación de los conquistadores, aquellos que se consideran hacedores del territorio. Por tanto, todas las crónicas lo dicen, sus propios testimonios, sus cartas, se ven desplazados por una nueva generación, que es la generación de los burócratas, que llegan al territorio americano a ocupar los cargos de virrey, de gobernadores, frente a los conquistadores. Es decir, ese es el punto de inflexión definitivo. En todo este proceso, por tanto, la razón de por qué Fonseca no tuvo nunca una buena relación con Cortés fue precisamente por eso, porque Fonseca veía en Cortés todo aquello que rechazaba, todo aquello que representaba el interés particular, aquello que representaba un potencial peligro
para la corona. Y recordemos, el César Carlos, el obispo Fonseca y muchos de las autoridades cercanas a esta idea en la península habían vivido la guerra de las comunidades y sabían lo que era el poder señorial, bueno, y sabían la historia de Castilla, donde el poder señorial permanentemente había puesto en jaque el poder de la corona, ¿no? Y también en Aragón, aunque en menor medida, pero Castilla lo tenía muy cerca con guerras civiles muy recientes, ¿no? Y la propia guerra de las comunidades, donde el arzobispo estuvo al lado del César Carlos en ese proceso. Nadie quería una guerra de las comunidades en el territorio americano y por eso en América nunca hubo señoríos jurisdiccionales. Toda regla tiene su excepción. Hubo 3 solamente. Uno de ellos precisamente el señorío del Valle de Oaxaca de Hernán Cortés. Pero solamente hubo 3 como tales en toda la historia de América. En América nunca hubo señoríos jurisdiccionales por una razón, precisamente por esta, ¿no? Las relaciones o esta relación antagónica puso en peligro incluso la figura, la propia imagen del obispo Fonseca, ¿no? Porque se vio salpicado por este escándalo, porque en esa balanza al final acabó ganando Hernán Cortés, por lo menos en una primera etapa, ¿no? Y es que Fonseca se negó a aceptar el régimen de conquista y le contuvo cuanto le fue posible desde que recuperó su poder hasta su muerte, ¿no? Y esto no es frase mía, sino del profesor Demetrio Ramos, maestro de la profesora Sagarra y uno de los grandes americanistas del siglo XX, ¿no? Una carta de Diego Velázquez al obispo Fonseca, estos días preparando la charla, pues leía un documento del Archivo General de Indias, una carta que manda el 12 de octubre de 1519 Diego Velázquez al obispo Fonseca, es una carta conocida, pero muy interesante porque está en línea, la pueden ustedes ver en archivos estatales en red, en pares, y además está la original y luego una transcripción ya posterior, de época posterior, que también se lee bastante bien. La otra también tiene una letra cortesana que se lee bien, pero bueno, la del 18 se lee también bastante bien, ¿no? Y aquí habla de la desobediencia de Cortés y se refleja bien a las claras la postura de estos dos personajes, ¿no? Cortés, bueno, Fonseca muere en 1524, pero él todavía alcanza a ver algunas de las grandes pugnas entre intereses particulares e intereses privados. Ahora podremos, en el conversatorio, quizá hablar de alguna cosa más, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro episodio muy conocido, bueno, quizá no tan conocido, pero para nosotros los americanistas sí es muy conocido, que es el antagonismo entre Pedrarias Dávila, muy favorable a Fonseca, y Fonseca a Pedrarias Dávila, gobernador del Darién, de lo que actualmente más o menos es Panamá, con Vasco Núñez de Balboa, que antes mencionaba José María Moreno, ¿no? Pedrarias Dávila es enviado por los reyes a controlar la situación y finalmente, aunque Vasco Núñez de Balboa era yerno de Pedrarias Dávila ordena la ejecución de Vasco Núñez de Balboa. ¿Por qué? Porque Vasco Núñez de Balboa encarna a la perfección la figura del interés particular y Pedrarias es un hombre de la corona que intenta frenar precisamente el poder que intentan, porque todos los conquistadores lo que querían ser eran señores de vasallos en la mayor parte de los casos, ¿no? Ese es el origen de esa dificultad, ¿no? Y realmente cuando muere Cortés va a tener una vida muy plena, aunque él siempre se va a estar quejando, ¿no? Permanentemente. Los conquistadores tenían, sus documentos son muy interesantes, porque nos están hablando todo el tiempo de que se sienten insatisfechos, se sienten mal pagados por la corona, se sienten ninguneados por la corona, y cuando ya llegan las primeras remesas de burócratas venidos de la península que no han participado en el proceso de conquista, aún más, ¿no? Pero Hernán Cortés va a ser hecho título, que los únicos 2 títulos que se conceden a conquistadores de esta generación son Francisco Pizarro y el propio Hernán Cortés. Se le hace gobernador, se le otorga el primer señorío de vasallos, bueno, el segundo señorío de vasallos en el territorio americano, de los 3 únicos que hubo. Casa en 2 ocasiones con unos buenos matrimonios que le entroncan con algunas de las familias más importantes de la nobleza titulada castellana. Es persona muy cercana después a la corte, participa en la empresa de Túnez. Es decir, es una persona que tiene, después de su vuelta a la península, una trayectoria, definiríamos como brillante, aunque él nunca la vio como suficiente, ¿no? Y claro, Fonseca no ve el final de Hernán Cortés. Sin embargo, el final de Hernán Cortés es lo que siempre hubiera querido Fonseca, es las metáforas, ¿no? La justicia, no sé si cósmica, pero la justicia, en definitiva, desde la óptica de ellos, no digo de mía, ¿no?
porque finalmente Cortés es apartado del gobierno de la Nueva España cuando llega el primer virrey enviado por la corona. Es decir, aquel sueño fonsequiano de que los conquistadores no tuvieran papel en el gobierno de las Indias sí se ve cumplido cuando finalmente Fonseca ya ha muerto en el año 24, ¿no? Como digo, Cortés siempre habla de su pesar, ¿no? Y tiene un escrito muy revelador el 3 de febrero de 1544, cuando ya está casi al final de su vida y agotado de tantas luchas, ¿no? Hay que pensar en la vida de estas personas, porque hoy decimos ir a México, bueno, pues son 12, 13 horas, ¿no? Desde que uno sale de su casa hasta que llega a la siguiente casa, ¿no? Pues, o al hotel donde llegue. Pero en esta época uno salía a lo desconocido en términos absolutos y uno tardaba lo que tenía que tardar, ¿no? Y mucho tiempo. Tiempo y espacio son muy importantes en historia, como todos sabemos, ¿no? Esta misiva, solamente voy a leer un fragmento, revela a partes iguales lealtad y pesar ante lo que se considera un trato injusto. Es muy interesante ver cómo en el siglo XVI se dirigen estas personas al soberano, ¿no? Con casi una relación como de igual a igual, sabiendo siempre las distancias, pero con una gran sinceridad, ¿no? Que entra dentro de la lógica también de la época. Y dice Cortés en esta carta del 3 de febrero de 1504, y termino porque ya me parece que me he pasado de los 20 minutos. Sacra Católica Cesárea Majestad. Pensé que el haber trabajado en la juventud me aprovechara para que en la vejez tuviera descanso, y hacía 40 años que me he ocupado en no dormir, mal comer y a las veces ni bien ni mal, traer las armas a cuestas, poner la persona en peligros, gastar mi hacienda y edad, todo en servicio de Dios, trayendo ovejas a su corral muy remotas de nuestro hemisferio, e ignotas y no escritas en nuestras escrituras, y acrecentando y dilatando el nombre y patrimonio de mi rey, ganándole y trayéndole a su yugo y real cetro muchos y muy grandes reinos y señoríos de muchas bárbaras naciones y gentes, ganados por mi propia persona y expensas, sin ser ayudado de cosa alguna, antes muy estorbado por nuestros muchos émulos y envidiosos, o sea, ya estamos refiriéndose pues a Diego Velázquez, a Fonseca y a otros que también le hicieron la vida algo imposible, que como sanguijuelas han reventado de hartos mi sangre, ¿no? Dice Cortés el 3 de febrero de 1544, y no hay que olvidar que se está dirigiendo al César Carlos, ¿no? O sea, no se está dirigiendo a cualquier persona, ¿no? Tras mostrar gratitud a Dios y a su rey por los favores recibidos, implora al rey en esta carta, ahora lo digo yo, y ante los jueces para ser restituido en el gobierno de la Nueva España, algo que nunca va a serle concedido. Y finaliza la carta diciendo esto, y cito de nuevo textualmente: dejándolo perder y volverme a mi casa, porque no tengo ya edad para andar por mesones, sino para recogerme a aclarar mi cuenta con Dios, pues la tengo larga y poca vida para dar los descargos, y será mejor perder la hacienda que el ánima. Nunca recibió contestación del César Carlos, y al lado de la carta, como siempre hemos visto antes con lo del Consejo de Indias, un funcionario anotó una lapidaria frase: no hay que responder, ¿no? a la carta, ¿no? Estas palabras de un desesperado Cortés al final hacen que se pueda ver que precisamente la corona acabó viendo la necesidad de seguir el consejo de Fonseca, y que fue muy difícil controlar este poder o este interés particular en la conquista a lo largo de todos estos años, hasta mediados del siglo, realmente hasta finales del siglo XVI, porque el proceso continúa después, ¿no? Desde luego, las trayectorias vitales de ambos personajes, y ahora podríamos hablar alguna más, transcurren en un contexto además histórico muy interesante: la elección imperial, la muerte de la reina primero en 1504, la regencia de don Fernando entre 1507 y 1516, la elección imperial en 1519 y la coronación en Aquisgrán en el 20, la revuelta de comuneros en 1521, ¿no? Y finalmente, Cortés 2 años antes de la muerte de Fonseca, Cortés logró una primera victoria, que era la que se le reconocía la legalidad de lo hecho en México, porque se falló el pleito entre Velázquez y Cortés, se falló a favor de este último, ¿no? Y de hecho, Adriano de Utrecht, el futuro papa, cesó a Fonseca como gestor indiano durante un tiempo, hasta que volvió otra vez bueno, ya realmente murió en Toro desterrado, como también tiene un libro estupendo, La profesora Sagarra, dedicado al final de la vida de
de Fonseca en Toro, ¿no? Fue la caída definitiva, pero el tiempo dio la razón a Fonseca, porque la defensa del poder real encarnada por él fue la que finalmente se impuso, como digo, en el gobierno y administración indiana. Así que con estas ideas más o menos, pues ahora ya podemos empezar el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Realmente, como ustedes han visto, han salido muchísimos temas. He anotado que has dicho que de Fonseca no se pueden decir más cosas, cosa en la que, por supuesto, no puedo estar de acuerdo, pero ya que todo el mundo me hace responsable de Fonseca, voy a explicar cómo comenzó nuestra relación, que fue gracias al Norte de Castilla, periódico diario de Valladolid, porque yo iba a hacer la tesis de otro tema, pero también necesitaba vivir y salieron unas becas desde el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, asociado con el CSIC en Zamora, y entonces don Demetrio me dijo, pídala. Faltaban 2 días y entonces yo busqué pues, en una enciclopedia algunos datos sobre Fonseca, unas referencias de archivo y así empezó todo. Como me dieron la beca, pues entonces empezamos en esta aventura y aquí estamos hoy, un montón de años después, hablando de la cuestión. Si ustedes se han fijado, digo también para involucrarles en esta conversación, Fonseca fue un hombre de mar, hasta cierto punto, que él sí navegó, pero nunca a América, y fue un hombre de tierra. Digo esto para que pensemos en la ampliación, es verdad que Chema nos lo ha contado de una manera y Miguel de otra, de la propia realidad de la Corona de Castilla y realmente del cambio de dimensión mundial en esos momentos, ¿no? Que en buena parte se debe no solo obviamente a Fonseca. Y bueno, quizá por añadir alguna cosa más o reflexiones que a mí se me han ocurrido y por favor que esto no sea un monólogo, pues lo cierto es que fue un hombre de encontronazos, indudablemente, con Colón, con las casas, con Cortés, por supuesto. No ocurrió lo mismo, bueno, con Magallanes también. No ocurrió lo mismo en la Vuelta al Mundo porque en buena parte fue financiada por los mercaderes burgaleses, un 20%, y el cuadro de autoridades de ese viaje estaba vinculado a Burgos. Y aquí solo un apunte, Juan de Cartagena. Juan de Cartagena, de familia burgalesa, era el representante del rey en esa empresa. Y como ustedes saben, Magallanes lo abandonó en la Patagonia. Yo suelo decir a mis estudiantes, como ven los profesores, no podemos dejar de hablar de ellos, que eso equivalía más o menos a un golpe de Estado, a efectos de jurisdicción e incluso morales, lo dejaron tirado en la Patagonia. Y esa misma división de intereses particulares e intereses reales se produjo en el viaje de Magallanes Elcano. Y efectivamente, no sé qué pensaréis, pero es que es una cosa continua. Claro, para entender esto, creo yo, y ya de verdad que me voy a callar, hay que comprender el proceso que inician los Reyes Católicos para crear un Estado moderno. A día de hoy está bastante cuestionado que se pueda llamar Estado moderno. Hay quien dice que seguimos usando ese término por pereza directamente, pero esa idea de centralizar una única jurisdicción, ir eliminando jurisdicciones señoriales, etcétera. Evidentemente en Castilla fue mucho más laborioso. En América, desde el punto de vista español, todo estaba por hacer, entonces realmente era algo más sencillo, digamos, ¿no? Pero bueno, ya me callo, tienen ustedes la palabra, vosotros también la tenéis. Sí, pues realmente lo que estabas comentando son muchos los ejemplos que nos hablan de este antagonismo entre interés particular e interés de la corona en ese contexto que viene de los Reyes Católicos, como bien señalas, y que luego el César Carlos y doña Juana, que no hay que olvidar que don Carlos reina prácticamente todo su reinado con doña Juana como conjunta persona, aunque doña Juana realmente no ejerza el gobierno, ¿no? Pero en el caso de la española es Francisco de Bobadilla, Fray Nicolás de Obando, para hacer frente al poder de los Colón, ¿no?
el virrey Mendoza cuando llega como primer virrey de la Nueva España para controlar al propio Hernán Cortés, Blasco Núñez de Vela y Pedro de la Gasca para controlar a los Pizarro, el interés de los Pizarro, ¿no? Y realmente Fonseca es que es un personaje pues un personaje de la época, porque eran religiosos, pero eran hombres de Estado también, ¿no? Antes decía Adelaida, hablaba de lo que dice Fray Bartolomé de las Casas contra el que también fue el obispo Fonseca, porque en uno de los proyectos de colonización que tiene Bartolomé de las Casas en Cumaná en 1520, Fonseca es el que le prohíbe, ¿no? Al que se opuso Rodríguez de Fonseca, ¿no? Y el de las Casas, en su Historia de las Indias, dice una definición, ¿no? que le define muy bien también cómo veían sus detractores a Fonseca. Dice así Fray Bartolomé de las Casas: aunque eclesiástico y arcediano, y después de este cargo que le dieron los reyes de las Indias, fue obispo de Badajoz y de Córdoba y al cabo de Burgos, en la cual murió. Era muy capaz para mundanos negocios, señalándose para congregar gente de guerra, para armadas de la mar, que era más oficio de vizcaínos que de obispos, por el cual le encomendaron siempre las armadas que por mar hicieron mientras vivieron. Es decir, el propio Las Casas dice que se dedica más a los asuntos del mundo, del siglo, que a los asuntos de la Iglesia, ¿no? de la fe. Y ya termino con lo que ha señalado también Adelaida ahora de la Bahía de San Julián, los acontecimientos de la Bahía de San Julián, que son los que dan al traste con la principal persona, el agente de Fonseca en el viaje de Magallanes Elcano de Cartagena, que realmente es un episodio que sigue requiriendo estudio desde el punto de vista jurídico, sobre todo, ¿no? Porque realmente el juicio que se hace o que no se hace, o sea, lo que se hace para dejarles en tierra, no se atreve a matarlos, bien es verdad, pero dejarlos a su merced, pues en el fondo es condenarles a una muerte lenta, ¿no? Nadie sabe lo que pasaría allí, pero bueno, era una práctica que no era infrecuente también en algunas expediciones. Realmente es un golpe de mano. Y los acontecimientos de San Julián siguen requiriendo todavía hoy en día de un estudio desde el punto de vista jurídico de la ley de la época, que pese a todo lo que se ha trabajado con motivo de la conmemoración del viaje de circunnavegación al globo, todavía no está hecho en todas las posibilidades que tiene de su dimensión de estudio. Lo digo porque como hay muchos estudiantes en la sala hoy, pues a lo mejor alguno... A mí me encantaría ya hacerlo, no lo sé si lo haré, pero leerlo desde luego sí me gustaría. Sí, me gustaría. En cualquier caso, estamos viendo que Fonseca tiene enfrentamientos muchísimos, pero es que es normal, o sea, si pensamos lo que estamos hablando, de que era un hombre que estaba metido absolutamente en todo, iba a decir tierra, mar y aire, todavía no, pero estaba absolutamente en todos los asuntos de Estado. Lo normal es que tuviera, evidentemente, todos estos conflictos y pleitos en todo lo que se organizaba en Castilla, claro. Sí, hola. No sé si hay un micro para preguntar. Sí, yo tenía... Buenas tardes. Perdón. Y muchas gracias. Dos preguntas o dos reflexiones breves. Una, hablabas de la casa de contratación como una cosa puramente mercantil o científica. ¿En qué momento os interviene el obispo? ¿Se empieza a plantear la aventura de América como una cosa que quiero poblar, quiero establecer? Ya decido quién pasa a Indias y quién no, y en función de qué. Y otra cosa, que esto es más bien una reflexión, me llama la atención que los conquistadores, siendo gente de acción, siempre están muy preocupados de que todo sea legal, buscan una legitimidad, de alguna manera, incluso fundando un ayuntamiento como Hernán Cortés, y dice, bueno, ya tengo una base en una junta de vecinos que me elige. Eso no sé qué opinión le suscita. Gracias. Pues la primera, sí, venga. Sobre la casa de la contratación, efectivamente, por eso me interesaba dejarlo claro cuando he hablado, el espíritu que la inspira es puramente mercantil, ¿no? Y eso ocurre en 1503 y por eso 5 años después ya se organiza científicamente, ¿no? Porque es necesario. Pero la Junta de Burgos de la de Toro de 1505 ya hay un conato, ya llaman a los navegantes para, digamos, para ese peso científico. Por lo tanto, y 1508, que es fundamental, y ahí es donde verdaderamente es el peso científico de la Casa de la Contratación, y cuando Rodríguez Fonseca entiende que hay que formar, ¿no?, a los pilotos y se nombra ese cargo de piloto mayor, ¿no? Son los dos, no sé, ¿no?, las dos fechas fundamentales
y las juntas aparecen como esbozos, como adelantos a lo que luego será esa organización científica de la Casa de la Contratación, que luego se va a prolongar durante todo el siglo XVI. O sea, luego Nuño García de Toreno, el que hace el mapa de Juan Sebastián Elcano, después ya es maestro de hacer cartas de marear. Luego se multiplicarán los cargos, vendrán los tratados de navegación de mediados del XVI y todo eso emanará de la Casa de la Contratación. Pero el principio lo encontramos aquí, en 1508, en esa Junta de Burgos. ¿Y cómo se decide quién pasa a Indias? ¿Y en función de qué? ¿A la población? ¿Y por qué? Pues... No, solamente iba a decir que en 1508 precisamente es cuando se decide también que se cambia el sesgo, esa primera idea de hacer un viaje a las Molucas, cambia por afianzar la presencia castellana en aquellos territorios. ¿Cómo se decide? La primera gran expedición de colonización es la de Fray Nicolás de Obando de 1502 a la Española, es la primera gran expedición ya pobladora, ¿no?, para colonizar el territorio, para asentar el territorio que se está descubriendo. ¿Cómo se decide? Siempre por el sistema de capitulaciones, es decir, cuando uno va a poblar un nuevo territorio tiene que firmar no es un contrato, es una concesión. Sobre esto ha habido mucho tema en el derecho indiano, pero vamos, yo soy de la escuela que defiende que las capitulaciones son concesiones administrativas, es decir, es una merced que tiene parte también de merced, donde el rey firma en aparente igualdad de condiciones con un particular o particulares, hacer una empresa de descubrimiento, conquista, colonización, las tres cosas, solamente alguna de ellas, pero siempre la corona se reserva el derecho de rescindir esa concesión administrativa si se incumple algunas de las cláusulas y evidentemente la corona siempre tiene las de ganar. El primer ejemplo es las capitulaciones de Santa Fe originadas con Cristóbal Colón en el Real de Santa Fe en 1492. Pero el sistema durante buena parte del siglo XVI, incluso en el XVII, es el sistema de capitulación. No se puede emprender un viaje de este tipo a América si no es previa capitulación, no está regulado así. ¿Por qué? La pregunta que usted ha hecho es fundamental, es decir, ¿por qué todos los personajes que estamos hablando esta tarde, por citar solamente algunos de ellos, tienen tan imbuida la cuestión jurídica? Porque el derecho en aquella época impregnaba toda la realidad, igual que ahora. Cuando uno saca un ticket para entrar en el cine, está haciendo un acto administrativo. Uno ha comprado un ticket y tiene derecho a entrar en el cine. Si alguien incumple, si el dueño del cine incumple la entrada o no te deja entrar, pues ahí hay un problema que tiene que verse desde el punto de vista legal. El derecho, siempre en la historia del derecho indiano decimos que el derecho es la escalera que une un edificio. Ellos lo tenían muy claro y todos sabían perfectamente lo que tenían que hacer para que sus actos fueran válidos. Unos tienen más conocimientos, otros tienen menos conocimientos, pero incluso los que no tienen conocimientos, que no es el caso de Cortés, llevan siempre personas en la hueste que sí saben lo que hay que hacer, cómo hay que tomar posesión, qué hay que hacer para que el acto tenga validez, todos los requisitos jurídicos que hacían que fuera válido y legal a los ojos por supuesto, del derecho castellano de ese momento, que daban legalidad a la acción, desde la toma de posesión hasta un territorio, hasta otras muchas cosas, ¿no? Y todo eso estaba perfectamente regulado y estaba en el espíritu, en la atmósfera de ese momento, y todos lo tenían muy claro, hasta que incluso se pone ya por escrito en las ordenanzas del Bosque de Segovia, ya en época de Felipe II, o sea, tiempo después, pero a finales del XVI, en la época de Felipe II, las ordenanzas del Bosque de Segovia establecen cómo hacer las poblaciones, cómo hay que hacer todo este proceso. Pero esto es una cuestión que ya empieza mucho tiempo antes, básicamente porque viene del derecho romano. Cuando llega Cristóbal Colón a Guanajaní, pues lo primero que hace es la cruz, tomar posesión en nombre de los reyes, cortar algunas ramas, porque las formas de posesión eran variadas, cortar ramas, arar, como se hacía en época romana, orinar incluso a veces también se podía hacer, cortar las olas, por ejemplo, como hace Vasco Núñez de Balboa con la mar del sur, hacer una construcción, aunque fuera efímera, con hojas, con palma, con alguna madera. Eso eran señales que indicaban posesión, ¿no? Y todo eso tenía que estar después registrado por un escribano o por la propia memoria para luego enviarse a esa casa de la contratación, que era la que registraba todo ese acervo. Entonces, digamos que la corona tiene muy claro que desde el principio todo tiene que hacerse conforme a su legalidad. No quiere decir que otras naciones no cuestionen esa legalidad o que esa legalidad sea vista como tal por las poblaciones conquistadas, pero a los ojos de la corona tiene que hacerse de esta manera. Y respecto, perdón, a la idea de poblamiento, yo creo que está ahí desde el principio. Sí.
en primer lugar, por la Reconquista. Y en segundo lugar, si uno lee el diario de Colón, Colón no tenía excesivo interés en poblar, ni tenía excesivo interés en la conversión de los indígenas, pero él lo que cuenta ahí es que maravilloso será poblar esto, son gentes muy buenas, fácilmente creerán en el Evangelio. ¿Por qué escribe eso? Porque es lo que los reyes católicos quieren oír. Totalmente. Entonces, en ese sentido, estaba implícito. Otra cosa es que luego... Perdón. En ningún momento se contempló los derechos de los pobladores, de los indígenas. ¿Hubo esa intencionalidad en algún momento? De contemplar, perdón, la visión de los pueblos conquistados. Sí, hay unos pobladores, hay unos indígenas, ¿no?, que reciben esta intervención, pero se contempló el derecho que tienen los pobladores originarios en ese momento de contemplar sus derechos a no ser conquistados o contemplados de alguna forma. Pues eso es una pregunta también, bueno, todas es muy interesante también, que nos llevaría mucho tiempo, pero evidentemente el derecho consuetudinario, que es como se le califica, el derecho consuetudinario propio de los pueblos americanos, de los pueblos amerindios, sí va a ser contemplado por la corona como parte del ordenamiento jurídico indiano. La costumbre indígena, que es como se va a llamar, va a estar incorporada al ordenamiento jurídico de las leyes de Indias, siempre y cuando no incumpla dos principios fundamentales. Uno que es el que reconozcan, o sea, que no vaya en contra de la autoridad del rey de España, y en segundo lugar, que no vaya en contra de la evangelización. Evidentemente, claro, estas dos cuestiones son prioritarias para la corona. En todo lo demás, si se les permite mantener su ordenamiento, que calificarlo como ordenamiento jurídico sería una visión eurocéntrica también, ¿no? Son costumbres, la corona las define como costumbres jurídicas, pero hoy en día se habla de hecho, muchas naciones, como por ejemplo México, han reconocido como parte de su ordenamiento, en algunos casos muy concretos y para algunas situaciones muy concretas, los derechos consuetudinarios de las antiguas poblaciones. Es decir, muchos países han reivindicado, y México, para mí, desde luego, es uno de los países, no el único, pero que más ha investigado sobre esta cuestión. Pero todo lo que tenía que ver con su tradición, con su forma, eso no se permitió. Digamos, todo lo que iba en contra de la fe católica, de la difusión de la fe católica, de la evangelización, o que fuera entendido como una sombra al poder de la monarquía, evidentemente no fue tolerado. Y nunca nadie les preguntó si querían o no se querían ser conquistados. Eso nos llevaría a otra sesión sobre la cesión de los poderes, por ejemplo, del último Tlatoani, etcétera, sobre ese tema. Del último Inca, exactamente igual. Y las costumbres jurídicas españolas, desde luego, diferían mucho de las americanas y viceversa, ¿no? Y por tanto, lo que entienden unos no lo entienden los otros, ¿no? Y sobre ese tema pues ya se ha escrito muchísimo. Yo mismo he escrito sobre, en el caso de la Nueva España, ¿no?, y la cesión del poder de Moctezuma. Pero es algo que, sin embargo, preocupó muchísimo a los reyes de España permanentemente. Solamente un dato, porque nos salimos de Fonseca, pero... No pasa nada. No pasa nada. No, pero Fonseca nos... Solamente un dato, la corona estaba tan preocupada por acumular títulos de soberanía sobre los espacios americanos que siguió acumulando esos títulos hasta época de Felipe III. En época de Felipe III se compran los derechos a los últimos descendientes de la familia Moctezuma, y esa familia recibió una pensión, los descendientes de Moctezuma, tanto en España como en México, hasta el año 1931, las famosas pensiones de los Moctezuma, ¿no? Y que tenían el origen precisamente en ese deseo de la corona de recabar el mayor número de acciones jurídicas que legitimasen su poder. No solamente le valía la conquista o el descubrimiento, que era lo habitual, sino que quiso acumular más y más lo que llamaban entonces justos títulos, pero no se tuvo en consideración la opinión de los pueblos conquistados, evidentemente. Digo evidentemente porque incluso tenemos algún testimonio. Recuerdo del norte, ¿no?, de la actual Venezuela, Colombia, no me acuerdo, no quiero dar el dato, pero dice un señor local que cuando es preguntado le dicen, bueno, ¿y quién es este papa que dice que esto es suyo y que es este rey que dice que tiene derecho sobre estos territorios? ¿No? Cuestiona la visión. Es el único testimonio, por lo menos que yo recuerdo ahora de memoria, que directamente cuestiona, pero evidentemente hubo resistencias. Las resistencias indígenas evidentemente estuvieron presentes durante todo el siglo XVI, XVII, incluso el XVIII, y pusieron muchas veces en jaque el interés de la propia presencia, ¿no?, en algunos casos como la de Tupac Amaru en el siglo XVIII.
pero nunca se consideró la opinión de si querían o no querían ser conquistados o ser evangelizados, ¿no? Eso nunca se les planteó. Y yo creo que el caso de este señor indígena debe ser de los pocos que tenemos donde él manifiesta esta opinión en este sentido que acabo de decir, ¿no? Es que aunque fuera muy teórico, porque era totalmente teórico, Totalmente. desde 1514 en adelante, el capitán de la hueste, en nombre de la corona, tenía que hacer el requerimiento, Totalmente. que era una conversación hasta donde pudieran entenderse, que era poquísimo, pero se planteaba el vasallaje al rey de España y se explicaba el credo. Entonces, efectivamente, en ese caso, creo recordar que el argumento del cacique indígena es: ¿para qué queremos un señor si ya tenemos un señor natural? Entonces, es verdad que es una cuestión como menor, pero al menos se planteó la posibilidad de un diálogo. La primera vez que aparece la palabra conquista es para México, en 1518. Sí. Entonces, bueno, son pequeños matices, indudablemente fueron conquistados, pero la corona trató de pactar, y esto desde el punto de vista, no sé jurídico, pero social e histórico es importante, porque se reconocía una entidad con capacidad de pacto con el rey de España. Sí. Y luego, evidentemente, el padre Vitoria hace su fantástica reflexión. Sí. ¿Tendríamos que irnos? ¿Podemos quedarnos? Eso es. Es el requerimiento que tiene hasta 5 versiones, ¿no? En diferentes redacciones tiene hasta 5 versiones y que tiene su origen en los requerimientos que desde la época visigoda se hacían ya en la propia península. La primera que se tiene noticia es en la toma de Todmir por los musulmanes, donde la hueste musulmana requiere a la ciudad que se rinda para digamos, poder entrar de forma pacífica y mantener a las personas que habitan dentro de la ciudad. Pero bueno, más inmediato en el tiempo había sido los requerimientos de a la propia ciudad de Granada, ¿no? que había caído poco tiempo antes bueno, en 1492, vamos. O sea que es un documento que tiene su origen mucho más antiguo, aunque es en América donde más se pone en práctica y que ha sido también objeto de muchísima polémica, ¿no? No tienen más que buscar en bibliografía o en Google requerimiento, ¿no? Es un tema polémico. Yo quería preguntar si puedo, primero agradecerles la magnífica conferencia y llevarnos una época de España tan fascinante que verdaderamente es como para estarse aquí toda la noche escuchándoles, porque es fascinante. Quiero un tributo a la reina católica que, siendo africanista como era, fue la única corona que se prestó a hacer la aventura americana, cuando ella realmente lo que quería hacer era continuar la conquista y de hecho su segundo confesor, no Talavera, sino el cardenal Cisneros, fue al frente de las tropas a Orán y ella tenía una vocación clarísima. Yo quería preguntarle al cartógrafo si esa queja que los portugueses, de una manera, no sé si declarada, pero liviana, han mantenido una queja contra nosotros, diciendo que entre un papa español, una corona muy fuerte y una situación de hecho, y el mapa de Juan de la Cosa, dicho sea todo, les pegamos un cierto timo en el reparto de la tarta americana, y que ellos se quedaron siendo los navegantes y la escuela de Sagres y toda la conquista del África y demás, se quedaron un poco quemados. Bueno, se refiere a Alejandro VI, al Papa, y estamos hablando del Tratado de Tordesillas, que realmente el Tratado de Tordesillas, que yo pienso que fue una línea en el agua, que realmente en ningún momento pudo respetarse. Se trazó muy bien y bueno, como era en mitad del océano, pues había espacio para los dos sitios. Pero el tratamiento que hubo de la línea de Tordesillas por los cartógrafos, que eran los que verdaderamente eran los que nos hacían verla, fue muy variable, porque los cartógrafos eran auténticos mercenarios. Porque esa línea de Tordesillas, que en la carta de Juan de la Cosa les dejaba a los portugueses un pedacito pequeño, como hemos visto antes, de lo que es el actual Brasil, 1502, la carta de Cantino, 2 años más tarde, una carta que se hace en Lisboa, esa línea de Tordesillas
se ha movido hacia el oeste, ¿no? Con lo cual el territorio que pasa a ser portugués es más grande. Y luego en 1519, esa carta del Guzmán IV que se hace, que también nos deja las Molucas en el lado de los castellanos. Quien hace esa carta en 1519 favoreciendo los intereses de Castilla, que es los Reinel, Jorge Reinel y Pedro Reinel, son los mismos que hacen el Atlas Miller ese mismo año y ponen a las Molucas en territorio portugués. El mismo año, son los mismos y en el mismo mapa. Entonces, estoy con ello. La línea de Tordesillas, como digo, se trazó en el agua, pero se veían los mapas. Y como estamos viendo, dependiendo de para quién trabajaran, para qué corona trabajaban y quién les pagaba, entonces nos las ponían a un sitio o en un sitio o nos lo ponían en otra. No creo que hubiera en ese sentido, porque de hecho en la carta de Juan de la Cosa realmente se ha hablado de que la línea que parte el mapa es Tordesillas, pero posiblemente sea una línea anterior, ¿no? De los tratados anteriores, ¿no? Que favorecían más a los españoles, porque la línea de Tordesillas favorecía más a los portugueses. Y la línea que aparece en la carta de Juan de la Cosa es de tratados anteriores, ¿no? Que eran las que favorecían a los castellanos. Y luego al final, bueno, pues ya ha dicho la profesora que en 1529 se vendieron las Molucas. Fue un tema rápido, ¿no? Porque en una década pasamos de todo a nada. Hasta que Felipe II hereda la corona de Portugal. Claro. Y empiezan los problemas. Y entonces vuelven a casa. Bueno, realmente es un tema que luego ha sido recurrente porque en el siglo XVIII hubo partidas de límites entre castellanos y portugueses para delimitar por dónde iban los límites entre Brasil y Castilla y España ya en ese momento. O sea que hasta bien entrado el siglo XVIII ese tema ha seguido coleando. Bien, pues había una pregunta aquí, sí, una señora. muy rápido, por favor, porque tenemos que terminar, me están diciendo. Bueno, agradeceros todo lo que habéis Muchas gracias. explicado, que es clarísimo y estupendo, pero a mí me queda una duda solamente. Este señor era... De Burgos sí, porque Burgos era una diócesis extraña en la que el cabildo trataba con el Papa por un lado y su obispo por otro. Las atendió. En Palencia vivió un poquito de tiempo porque cuando vinieron Juana y Felipe el Hermoso, pues entendió que era mejor desaparecer de la vida pública. Y en Burgos sí. En Burgos, de hecho, no sé si porque ya se ve como mayor, pero hace una pequeña reforma, se enemista con el cabildo porque no se fía de los títulos que tienen los canónigos y los clérigos que enseñaban y pretende hacerles un examen, se organiza una revolución en la ciudad, lógicamente. Entonces, ahí sí promueve la edición de un misal. Digamos que realmente creo que hasta Burgos no, pero en Burgos algo hizo, sí. Bueno, lo único que hizo en todas las catedrales fue mecenazgo, eso sí. Perdón, es que en esta sala hay una persona que va a preguntar ahora, que es miembro de la familia Fonseca. Yo creo que no podemos decirle que no. Rafael. Bueno, muchas gracias a Casa de América, a los intervinientes. Aunque yo no estoy revestido de ninguna capacidad de representación, la profesora Sagarra ha tenido la amabilidad y la gentileza de invitarme como descendiente de los Fonseca, en este caso de los señores de Peñarrubias, que fue un señorío fundado a través del testamento de Diego de Fonseca, otro obispo, en este caso de Orense. Si van ustedes a la catedral de Orense verán el escudo de los Fonseca y vienen de ahí. Se ha comentado si se puede aportar algo sobre Juan Rodríguez Fonseca. Yo les voy a aportar un chisme familiar. Leyendo el testamento de mi abuelo XV, licenciado Peralta, oidor de la Real Chancillería de Valladolid, casado con María de Tordesillas y Ulloa Fonseca, pariente de Juan Rodríguez Fonseca, me enteré de que estos abuelos lejanos estuvieron alojados en las casas de Juan Rodríguez de Fonseca y que mi antepasado Sebastián Peralta salvó el cuello de una encerrona, porque era muy peleón, gracias a una escolta armada que le puso Rodríguez Fonseca. Entonces, esto que usted comentaba, que de las casas le afeaba la capacidad que tenía para reunir gente armada, pues yo le quedo muy agradecido al tío Juan, porque gracias a él yo pude llegar a existir. Y simplemente, para terminar, tengo que decir, cualquiera que se haya acercado al linaje de los Fonseca sabe que entenderlo, porque casi todos se llaman
llamaban de manera muy parecida, casi todos, bueno, o muchos eran obispos, encima se intercambiaban las sedes. Es complicadísimo, es un dolor de cabeza grandísima, y me gustaría decir que cuando los Fonseca actuales queremos enterarnos de la historia de nuestro propio linaje, las obras de referencia son las de la profesora Sagarra, que no sé cómo, pero es capaz de explicar con mucha solvencia, y uno puede enterarse el tracto sucesivo de un linaje que es complejísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.